exámenes no. Entonces lo entregué por mail. No sé si le llegó o, bueno, si hubo algún problema. Carlos, Damián. ¿De qué comisión sos? Yo soy de la Comisión 1. Mandale un mensaje a Verónica Venegas, lo mismo yo ahora después cuando terminamos el teórico chequeo. Pero Bueno, si estás incluida en la comisión te tiene que aparecer. claro, o sea, yo estoy incluida, pero como que, bueno, no me apareció el sector tareas, creo que a una chica tenía el mismo problema. Pero bueno, no importa, yo lo hablo con Verónica y, bueno, le informo. Gracias. Bárbaro. No. Hola, buen día. Buen día. Quería hacer una consulta. Sí. Con respecto, porque mañana me presento al examen final de metodología y también a la misma hora tengo el práctico de anatomía. ¿Cómo sería? ¿Corre lo mismo la falta? Mañana cuando te presentes a rendir, le avisás al docente que Sí. te tiene que hacer un certificado de que estuviste presente en el examen, la falta se justifica. Bueno. Listo, era eso solamente. Muchas gracias. Bárbaro. Bueno, ¿querés que vayamos Sí, ya arrancando? Sí, sí. Ahí empezamos. Para... Bueno. Bueno, empezamos. Bueno, hoy vamos a tener la unidad temática 2 del módulo 1, que es generalidades de artrología. ¿Mm? Pásame la otra. Bueno, en estas generalidades, justamente, si hablamos de artrología, es la ciencia, ¿no es cierto?, de la anatomía sistemática que estudia las articulaciones. Ahora vemos también que dice artrología y sindesmología. El término sindesmología antiguamente se usaba como sinónimo de artrología. Incluso hay libros que actualmente ese capítulo, en lugar de llamarse artrología, se denomina sindesmología. Pero en realidad, sindesmología es la ciencia que estudia los tejidos fibrosos, específicamente, por ejemplo, los ligamentos. O sea que no cubre todo lo que es artrología. Por eso
el término que usamos es artrología. O sea, es el estudio de las articulaciones. Bueno, o sea, y acuérdense que una articulación es por la parte que se relacionan dos huesos entre sí, o más de dos huesos, según en la articulación, ya vamos a ver eso. Pero si ustedes se acuerdan de la definición de esqueleto, del esqueleto somático, que era todos los huesos que integraban al cuerpo animal, del esqueleto somático, más las estructuras que relacionan, que articulan a los huesos entre sí. Bueno, por eso ahora vamos a la parte de articulaciones. Pasar. Las articulaciones tienen una clasificación. Una antigua, que es la morfológica funcional, y la otra, moderna, es la que determina la nómina de anatomía veterinaria. La morfológica funcional se guía por dos criterios para clasificarlo. La forma de las caras articulares, o sea, un criterio morfológico, dado que habla de forma, y un criterio fisiológico, que es en cuanto a los movimientos que realizan. Pueden realizar movimientos o no, ¿no es cierto? Bien, mientras que la nómina de anatomía veterinaria, la clasificación actual, es por la naturaleza del medio de unión. O sea, de acuerdo a qué es lo que está uniendo, o sea, eso, la naturaleza del medio de unión, a través de qué se están uniendo dos huesos en esa relación. Bueno, ahí tenemos la clasificación morfológico-funcional, la clasificación antigua, que la clasifica en diartrosis, sinartrosis y anfiartrosis. Diartrosis, sinartrosis y anfiartrosis. ¿Qué es lo que caracteriza morfológico-funcionalmente la diartrosis? Que son aquellas articulaciones que no hay continuidad, o sea, las caras articulares no están pegadas de un hueso con otro hueso, no están pegadas entre sí, o sea que son caras discontinuas. O sea, este es un hueso, este es otro hueso. Las caras articulares no son continuas de un hueso con el otro a través de un tejido de unión, sino que dejan un espacio. Por supuesto que en las diartrosis, que se caracterizan por la discontinuidad de las caras articulares, de cuanto a la morfología, en cuanto a la forma, presentan, en cuanto a la fisiología, la función, movimiento. O sea, toda articulación que es una diartrosis posee movimiento. En cambio, la sinartrosis, las caras articulares de dos huesos vecinos tienen continuidad, o sea, están pegadas a través de algún tipo de tejido. Están adheridas, pegadas. Ese tejido que le da continuidad a una cara articular con la otra puede ser un tejido fibroso, un tejido cartilaginoso, que es el caso de lo que se llama sindesmosis, cuando el tejido que une las caras articulares entre sí es tejido fibroso.
Y sin condrosis, cuando el tejido que une las caras articulares entre sí es lo que se denomina, ¿cuál estaba ya? La sin condrosis. Cuando lo que lo une es tejido cartilaginoso. Estas dos, la sindesmosis y la sincondrosis, evolucionan con el tiempo, con la edad, a la sinostosis. O sea, ¿qué quiere decir? Que terminan osificándose. O sea, el tejido fibroso que une a la sindesmosis o el tejido cartilaginoso que une a la sincondrosis se transforman en tejido óseo, se osifican. Por lo tanto, quedan los dos huesos pegados a través de una sustancia ósea. O sea que la sinostosis en sí no es un tipo de articulación, sino es la evolución con el tiempo, con la edad, de la sindesmosis y de la sincondrosis. ¿Se entendió esto? Bien. Y por último tenemos la anfiartrosis. La anfiartrosis es un tipo de articulación que en cuanto a la forma, o sea, a lo que es continuidad o discontinuidad que hablábamos antes, en esta, la anfiartrosis, también hay continuidad entre las caras articulares. O sea, las caras articulares también están adheridas entre sí. Pero se caracterizan porque presentan movimiento. O sea que sería como un punto intermedio entre la diartrosis y sinartrosis. Estas anfiartrosis. ¿Por qué una anfiartrosis, a pesar de que sus caras articulares son continuas, están adheridas entre sí, tienen movimiento? Es por la elasticidad que va a presentar el medio de unión que la une. Y ya vamos a hablar en particular de ellas. En este momento lo que nos tenemos que acordar es los criterios que utilizan esta clasificación morfofuncional, que se maneja por la forma, y hablar de la forma y hablar de que las caras son continuas o discontinuas, y por la función, o sea, de que si hay movimiento o no hay movimiento. Bien. Esa antigua clasificación se dejó de usar, diartrosis, sinartrosis y anfiartrosis, justamente porque el sufijo osis, fíjense, todas terminan en el término osis, está muy relacionado con patología, o sea, con un proceso degenerativo que puede sufrir un órgano cualquiera. Por ejemplo, una articulación. Una articulación que sufre un proceso degenerativo, estamos hablando de una artrosis. Por eso hablan de la gente vieja que sufren de artrosis. Bueno, yo también sufro de artrosis. Entonces, por eso se dejó de usar esos términos, que incluso en muchos libros actualmente los siguen utilizando. Diartrosis, sinartrosis y anfiartrosis. Si vamos a la clasificación de la NAT, que era por sus medios de unión, la dividimos en juntura sinovial o articulación sinovial, en juntura fibrosa o articulación fibrosa, y articulación y juntura cartilaginosa o articulación cartilaginosa. El término juntura y articulación se usa indistintamente. O sea, en lo que nos refiere a articulación sinovial, hay una cavidad articular, dada que las caras articulares no son contiguas, no están pegadas, quiere decir que hay un espacio entre cara articular de un hueso y cara articular del otro hueso.
Mientras que la juntura fibrosa está representado por tejido, está unido, adherido por tejido fibroso. O sea, la primera que mencioné, la juntura sinovial, que no hay continuidad entre sus caras, por lo tanto tiene movimiento, y que queda un espacio, que es lo que vamos a denominar cavidad articular, es lo que, con lo que se reemplaza el antiguo nombre de diartrosis. Esto pueden ser a veces preguntas de exámenes. Comparar la antigua clasificación con la moderna. O sea, ¿a qué corresponde, según la nómina, la juntura, la diartrosis, y uno tiene que poner juntura sinovial? O puede ser al revés la pregunta. De acuerdo a la nómina anatómica, las articulaciones que se denominan sinoviales, ¿cuál era el antiguo nombre morfofuncional? Y uno tiene que contestar diartrosis. ¿Me explico? Por eso este cuadrito está interesante fijarlo. Bien. En cuanto a las articulaciones cartilaginosas, el medio que lo adhiere son tejido cartilaginoso. O sea, que esto correspondería a lo siguiente. Hay cartílagos que se mantienen por un momento determinado, por un tiempo determinado. Después ese cartílago sufre un proceso de osificación. O sea que son cartílagos temporarios, dado que con la evolución terminan osificándose. Entonces eso es lo que sería la juntura cartilaginosa temporaria. O sea que si la hermanamos con la clasificación antigua, esas serían las verdaderas sincondrosis. Las junturas cartilaginosas temporarias, que es como la debemos hablar, denominar actualmente. ¿Qué les pasa a estas temporarias? Se osifican, o sea que corresponden a la clasificación de las antiguas sincondrosis. Mientras que hay otras articulaciones cartilaginosas cuyo cartílago es permanente, o sea, nunca se osifica, salvo que sea por una enfermedad, por una patología de la articulación. O sea que la juntura cartilaginosa, cuyo cartílago es permanente, que no se osifica, eso es lo que corresponde a lo que antes se denominaba anfiartrosis. Por eso digo, este cuadrito, tenerlo en cuenta para un examen, es muy importante. ¿Quedó claro? Bien, ahora vamos a ir hablando de cada una de estas articulaciones. Y digamos, mencionemos qué estructuras, qué elementos constituyen una juntura sinovial. Entonces, cuando hablemos de una juntura sinovial, lo primero que vamos a mencionar son las caras articulares que intervienen. O sea, cómo son las caras articulares. Y después vamos a hablar de medios de unión, como son la cápsula articular, que ya vamos a expresar qué es una cápsula articular, y los ligamentos que tienen para sostenerla, dadas que las junturas sinoviales no están pegadas entre sí, las caras articulares, por ningún tipo de tejido, alguna estructura la tiene que sostener para para mantener esa articulación. ¿Cuáles son, entonces, esas estructuras que van a relacionar a los huesos entre sí? Va a ser la cápsula articular y van a ser los ligamentos. Y luego vamos a hablar de los movimientos que realizan estas junturas sinoviales, el tipo de movimiento, cómo se denominan a los movimientos. Y por último vamos a clasificarla, a expresar qué tipo, a qué tipo
de articulación del género sinovial pertenece. Bueno, vamos a las caras articulares. Acá podemos ver la cara articular del extremo distal o epífisis distal, o ventral, mejor dicho, de un húmero, vista de dos partes, una puesta vista de ventral y la otra está vista de craneal. Y como podemos ver, al margen de la forma que tengan esas caras articulares de una articulación sinovial, sí, presten atención que la característica que tiene una cara articular sinovial es que es lisa. Es lisa. Esa es una característica que tiene la cara articular sinovial. Bien, después vamos a explicar por qué son lisas. Pero, frente a una pregunta, ¿cuál es la característica de la cara articular de una articulación sinovial? La respuesta es que son caras articulares lisas. ¿Se explicó? Bien. Pasemos al otro elemento. El otro elemento es el cartílago articular. Cartílago articular. El cartílago articular es un tipo de cartílago hialino que reviste toda la cara articular lisa de un hueso que va a realizar una articulación sinovial. O sea, toda la cara articular del hueso es revestida por ese cartílago que, como vemos, tiene una característica que es de color blanco nacarado, brillante, por supuesto que muy liso, y que tiene la función de amortiguar la articulación, sobre todo en los lugares donde necesita amortiguación porque cae más el peso del animal sobre esa articulación. Esa es una función, la de amortiguar las presiones, y la otra es que evita la usura. ¿Qué evita la usura? Evita el desgaste de la cara articular del hueso. O sea, que como el movimiento principal, acuérdense que las junturas sinoviales, sus caras son discontinuas y presentaban movimiento. Y el movimiento principal de una juntura sinovial es el desliz, es que los huesos deslicen entre sí, como principal movimiento. Esta es otra pregunta de evaluación. ¿Cuál es el principal movimiento de una juntura sinovial? El desliz. Después le agregamos los otros movimientos, pero este es el principal. Por eso las caras articulares son lisas, por eso las caras articulares están revestidas por un cartílago hialino, que es lo que se denomina cartílago articular. Entonces, al presentar desliz, ¿qué es lo que pasa? Si no habría un cartílago articular, lo que se desgastaría serían el extremo articular del hueso. Entonces, al estar revestido del cartílago articular, lo que se desgasta es el cartílago articular. Y ese cartílago articular está en constante regeneración. O sea, se va desgastando por el desliz, por la fricción, por la usura, pero a su vez se va autogenerando. Bien. Justamente cuando estábamos hablando de también soportar las presiones,
además de soportar esa, quiere decir que el cartílago articular puede variar en espesores, que también esa variación de espesores también ayudan a que las caras articulares se adapten un poco más entre sí. Fíjense, por ejemplo, en esta fotografía ampliada, donde vemos la cavidad articular, mostrame el espacio articular, ese, el que está de ese colorcito amarillento, o sea que ahí vemos el cartílago articular del hueso que está por proximal, ahí está el cartílago articular, en relación con la cara articular de ese hueso, ¿no? de ese hueso, fíjense que el extremo del hueso se continúa y se reviste por ese cartílago articular. Fíjense cuando hablamos de osteología, que decíamos que los huesos estaban revestidos del periósteo, pero no en sus caras articulares. Bien, ¿por qué? Porque están revestidos justamente por el cartílago articular. Ahora, fíjense que la cara articular que está en proximal es convexa, o sea que es una fosa articular móvil, o sea, en este caso, por su poca profundidad, es una cavidad glenoidea. ¿Se acuerda cómo era en la escápula? Una cavidad glenoidea. Y fíjense que se está articulando con una extremidad que es convexa, esférica, o sea que se está articulando con un caput o cabeza. Con un caput o cabeza. Ahora, si prestamos un poquito de atención y vamos al cartílago que reviste la cavidad, mostrame el que reviste la cavidad articular, en su centro es más estrecho que en su periferia. Ahí en el centro es más estrecho que en la periferia. Y si nos fijamos en la que es un caput, es al revés. En su centro, el cartílago es más espeso, más grueso que en su periferia. O sea, de esta forma, ¿qué hace el cartílago a su vez, el cartílago articular? Hace más profunda la cavidad, dado que es menos espeso en su centro, y al otro hace más saliente, más eminente al caput, lo hace más saliente, dado que es más espeso en su centro. ¿Estamos con esto del cartílago articular? Bien, acá quisiera agregar un temita que no va a estar en el tema de anatomía, porque realmente es de histología. Pero quiero darle unas características, ya que estamos hablando de cartílago y empezamos hablando de un cartílago que es el cartílago hialino. Los cartílagos es un tipo de tejido conectivo especializado. O sea, yo no sé, ustedes decidieron ya histología 1, que justamente lo primero que empieza a hablar de histología es tejido conectivo. Y entre los tejidos conectivos habla de un cartílago conectivo especial, que son los cartílagos. Y hay tres tipos de cartílagos. Uno este que hablamos, los cartílagos hialinos, que son los más abundantes del cuerpo, porque lo vamos a encontrar en las extremidades de los huesos, revistiendo las extremidades de los huesos que forman articulaciones sinoviales, pero también lo vamos a encontrar en otros lugares, por ejemplo, cartílago hialino van a constituir a los extremos cartilaginosos de las costillas, por ejemplo.
a los extremos cartilaginosos de las costillas, van a ser también cartílagos hialinos. Un ejemplo, como también algunos cartílagos de la laringe, de la laringe, o de los anillos de la tráquea, son también cartílagos hialinos. Los cartílagos hialinos tienen envoltura, como, ¿se acuerdan los huesos que hablábamos que tienen una envoltura que se llama periósteo? Que es una membrana fibrosa exteriormente y vascularizada, y una membrana interna osteógena, productora de hueso. Bueno, los cartílagos hialinos también van a tener una membrana, pero que en lugar de periósteo, si es de los huesos, se va a llamar pericondrio. Ahora, no todos los cartílagos hialinos tienen pericondrio. ¿Cuáles no tienen pericondrio? Justamente estos cartílagos hialinos que constituyen los cartílagos articulares. Ellos no tienen pericondrio. ¿Estamos? Bien. Las junturas sinoviales, las articulaciones sinoviales, también suelen presentar otro tipo de cartílago. Ah, bueno, me olvidé de mencionar, además de los cartílagos hialinos, ¿qué otro tipo había de cartílagos? Por ejemplo, los cartílagos elásticos. Y otro cartílago que son los fibrocartílagos. ¿Cuál es la diferencia? Que los cartílagos elásticos son los que van a presentar, además de fibras colágenas, van a presentar fibras elásticas, abundante fibra elástica. Por supuesto que la célula que conforma el estroma, la estructura del cartílago, va a ser el condrocito. Y el condrocito va a ser la célula cartilaginosa proveniente de la célula embrionaria. El condroblasto, acuérdense, todo, eritrocito, el glóbulo rojo madura. ¿Proviene de quién? Del eritoblasto. Bueno, siempre blasto es la célula inmadura, y cuando termina en osteocito o condrocito, ya es la célula madura. O sea, todo cartílago va a tener en su estroma, va a tener su célula formadora, que es el condrocito. Estos van a estar ocupando lagunas y van a secretar la sustancia que lo rodea. Y van a tener en esa sustancia que la rodean fibras colágenas o fibras elásticas. Bueno, los cartílagos elásticos predominan las fibras elásticas. Por ejemplo, el cartílago el del pabellón de la oreja, el del conducto auditivo, el de la trompa de Eustaquio, que es un conducto que une al oído con la garganta, con la faringe. Esos son todos cartílagos elásticos. Y después vamos a tener fibrocartílagos, o sea, en lo que prevalecen las fibras colágenas. En lo que prevalecen las fibras colágenas. Estos fibrocartílagos se van a encontrar presentes en la sínfisis, un tipo de articulación que ya vamos a ver, en ciertos cartílagos complementarios, en los discos vertebrales, en los discos articulares. Ahí va a haber fibrocartílagos. Los cartílagos hialinos y los cartílagos elásticos presentan pericondrio. Acuérdense que de los hialinos, salvo lo de la epífisis de los huesos, o sea, los cartílagos articulares que mencionamos, esos son los únicos cartílagos hialinos sin pericondrio. Los cartílagos elásticos también van a presentar pericondrio, la membrana que lo envuelve. Ahora, los fibrocartílagos, lo que prevalece en las fibras colágenas, no van a presentar pericondrio. Esto es más o menos, esto se da en histología, pero
como vamos a ir hablando de distintos cartílagos que integran las articulaciones, es bueno comentarlo. Bien, los cartílagos complementarios o fibrocartílagos marginales o labioglenoidales. Fíjense que acá utilizo el término de fibrocartílagos. Ahí tenemos un tipo de cartílagos que acabo de mencionar. Fibrocartílagos predominan, además de sus células cartilaginosas, las fibras colágenas. Estos fibrocartílagos complementarios pueden ser marginales o pueden ser interarticulares. Los fibrocartílagos marginales son los que se encuentran en los bordes de la articulación, en los bordes de la cara articular de un hueso que va a ser una juntura sinovial. Por eso, por ejemplo, si ese fibrocartílago complementario marginal está en el borde de una cavidad glenoidea, se va a llamar fibrocartílago glenoideo o labioglenoidal. O labioglenoidal. Ahora, ¿qué iba a decir de esto? Por supuesto que si una cavidad glenoidea en su periferia, en su borde, presenta un fibrocartílago complementario, un labioglenoidal, va a ampliar la cavidad articular. O sea que los fibrocartílagos complementarios, el rol que juegan en las junturas sinoviales es mejorar la coaptación, la adaptación entre las caras articulares que se articulan. Entonces ya hablamos de los fibrocartílagos complementarios marginales. Por ejemplo, labioglenoidales, labios acetabulares, de acuerdo a la cavidad, en el borde de la cavidad articular que se esté adheriendo. Pero también tenemos interarticulares, o sea que van a estar entre las caras articulares. Y va a haber de dos formas. En forma de media luna, que son los que se denominan, y estos se van a acordar porque lo han sentido hablar, los meniscos articulares. ¿Se acuerdan? Ustedes habrán sentido hablar que en la articulación de la rodilla, fémuro-tibio-rotuliana, para mejorar la articulación en el fémur y la tibia, hay unos fibrocartílagos interarticulares que estarían entre los cóndilos del fémur y entre los cóndilos de la tibia, que son los meniscos articulares. Ahí tenemos un ejemplo bien claro en la articulación de la rodilla. O sea, son fibrocartílagos complementarios interarticulares en forma de media luna. Cuando son con esta característica, se llaman meniscos. Ahora tenemos otro fibrocartílago complementario, pero en forma de disco, o sea, ovalados, redondeados, que es el típico fibrocartílago complementario interarticular, es el disco articular que se encuentra en la articulación temporomandibular. ¿Se acuerdan cuando vimos esqueleto de la cabeza? Habíamos visto el esqueleto de la cabeza que se articulaba con un hueso que es la mandíbula. Bueno, ahí en esa articulación, entre uno de los huesos del neurocráneo, que es el hueso temporal, y el hueso mandíbula, se interpone un disco articular que es un fibrocartílago justamente redondeado. Te digo más, el único fibrocartílago complementario en forma de disco, el disco articular. Nunca lo deben confundir con el disco vertebral que ya vamos a hablar, o sea, los discos que hay entre las vértebras del raquis. Nunca. Eso sería un error terrible, porque son distintas articulaciones.
Acá, en este caso, la temporomandibular es una articulación sinovial del tipo condilar que necesita, para mejorar su adaptación, a un fibrocartílago complementario. ¿Se entendió entonces qué es un fibrocartílago, qué función tiene y cómo se clasifican por su posición, marginales e interarticulares? Los marginales son los labios glenoidales, labios acetagulares, y los interarticulares son los que tienen forma media luna, meniscos, y los que tienen forma redondeada, los discos. Bien, vamos a los medios de unión ahora. La cápsula articular. Bueno, esto es muy difícil de explicar. Pretendemos hacer un tipo de videíto, una serie de imagen, porque este tema de artrología va a tener un teórico práctico para mostrar más esto que estamos expresando en forma teórica. Pero entendamos esto. En sí, ¿qué es una cápsula articular? Es como definición, es un manguito fibroceroso. ¿Qué quiere decir manguito fibroceroso? Pensemos en la manga de este guardapolvo. Tiene una boca en su extremo y acá donde se unen la sisa con el resto, tiene otra boca. O sea que es como un mango que envuelve a la articulación sinovial. Esas bocas, ¿dónde se insertan? En los contornos articulares o cerca de los contornos articulares de los dos huesos que se están articulando entre sí. Más o menos lo tenemos. Por supuesto, fíjense la otra imagen, Carlito, mostrame. Esa. Fíjense la cápsula articular ahí, ¿ven? ¿Ven cómo está en los bordes? Por supuesto que esto es un corte, del hueso, entonces yo no puedo mostrar ese manguito que está rodeando la articulación. O sea, que sería siguiendo todo el borde, mostrar el borde de la cavidad glenoidea de esa escápula, dado que es una escápula, ahí, o sea, todo ahí estaría inserto. Y estaría inserto en todo el cuello del húmero, o sea, en el borde articular de la cabeza o caput humeral. O sea que ese manguito fibroceroso está envolviendo a la articulación, dejando entre las caras articulares revestidas por sus cartílagos y ella una cavidad, que es la famosa cavidad articular que vamos a tener en una juntura sinovial o diartrosis, como se llamaba antiguamente. Ahora, dije que la cápsula es fibrocerosa, que ese manguito es fibrocerosa. O sea, externamente es de estructura fibrosa, de fibras colágenas, e internamente es de tejido epitelial, es más de tipo endotelial. Esa célula interna de la capa interna de la cápsula articular es la que produce el líquido denominado sinovia. La sinovia es un líquido que lubrica a las caras articulares. ¿Para qué? Para favorecer el desliz. Ustedes habrán visto en cualquier máquina donde sus piezas deslizan, rozan, se friccionan entre sí, tienen que estar lubricadas. Un motor de un auto, ¿para qué le pone uno aceite al motor del auto? Para que todos los mecanismos que deslizan entre sí
tengan un líquido que lo lubrique y lo favorezca a efectuar ese desliz. Entonces, la cápsula articular es un manguito fibroso externamente, seroso internamente. De esta forma queda limitada una cavidad articular que está llena de un líquido que se llama synovia. Ahí la vemos en otro color, en otra articulación. Fíjense, la articulación que estamos mostrando, que es una articulación de la rodilla, ahí articulando 3 huesos, dado que está articulándose el hueso de arriba, que es el hueso que está en proximal, que es el fémur, el hueso que está en distal, que es la tibia y peroné, y un hueso sesamoideo que está... No estoy hablando del cohete, ¿no? No. No, la red de... No, me engañó el dibujo. Es la del menudillo. Claro, me engañó la del menudillo, me engañó el dibujo. Lo vi tan lindo al sesamoideo que, bueno, retiro. Es una articulación de metacarpo falangeana, entre un metacarpo y una falange, vista de un corte sagital. Entonces, por eso vemos la estructura del hueso con su corteza, con su tejido esponjoso, su revestimiento de los cartílagos articulares, etcétera, etcétera. Y fíjese que interviene en la articulación un tercer hueso, que es el hueso sesamoideo proximal. Los sesamoideos proximales, siempre son 2. O sea, en la articulación del menudillo, del nudo, entre el metacarpo y la falange, por palmar o por plantar, si fuera metatarso y primera falange, si fuera para el pie, hay un sesamoideo que complementa la articulación. O sea, ahí esa juntura sinovial pasa a ser una articulación compuesta porque ya no articulan 2 huesos, sino que articulan 3. Ahora, podemos ver que en ciertas articulaciones, la cápsula articulación sufre una evaginación. ¿Ven? Como en esa. Pero mostrame la anterior es más linda. Esta. Mostrar la evaginación. Fíjense que la cápsula articular está inserto en el contorno articular del metacarpo, se evagina y se va a insertar al contorno articular del sesamoideo. O sea que esa evaginación de la cápsula articular que se presenta en algunos lugares se llama fondo de saco. No todas las articulaciones sinoviales presentan fondo de saco. Pero en este caso, imagínense que el sesamoideo desliza en este hueso. Si la cápsula articular iría del borde del sesamoideo al borde del metacarpo, e incluso al borde de la primera falange, sin esa evaginación, cuando se realiza el movimiento, que necesita mayor amplitud, se rompería la cápsula. Porque no tendría tela, no tendría cómo expandirse. Por eso esa evaginación. También podemos hablar de otra estructura que tiene la cápsula articular, que son, microscópicamente se ven esos vellos que amplían a la cara endotelial, a la cara interna, a la cara serosa, dándole mayor superficie para producir synovia.
mostrarle en el anterior que el esquema de la articulación metacarpofalangiana, de la metacarpofalangiana. Fíjense que generalmente esos vellos intestinales se encuentran en los extremos, cerca de las inserciones de las cápsulas. Bien. Esto es más para histología, lo que sea. Bueno, ahí vemos una articulación interfalangiana distal, o sea, entre la segunda y tercera falange, y también con el sésamoideo distal, impar. Ahí vemos en rojo la cápsula articular, que evidentemente muestra como si hubiera sido inyectada, y vemos cómo la cavidad articular se dispone entre las caras articulares de los 3 huesos de los que lo componen, produciéndose esa evaginación o fondo de saco, tanto en dorsal como en palmar. ¿Estamos? Bien. Cápsula articular no es fácil, pero cuando el doctor Pereira lo muestre en algunas imágenes de una articulación en fresco, real, de un corte que consigue en carnicería, va a la carnicería y pide, por ejemplo, que le den ahí a nivel de la articulación de la rodilla, ahí él va a tener la oportunidad de mostrarle ese manguito fibroceroso que estamos hablando y ustedes lo van a poder imaginar más de lo que teóricamente yo le estoy explicando. Bien. Entonces acuérdense que la cápsula articular es la que, por su capa interna, es la que secreta ese líquido sinovial, que es un líquido viscoso, aceitoso, amarillento, por el cual se nutren los cartílagos hialinos. Acuérdense que los cartílagos hialinos, yo le dije que los cartílagos hialinos de la epífisis de los huesos, por ejemplo los cartílagos articulares, no tienen pericondrio. O sea, y también hay que tener en cuenta que ninguno de los cartílagos que yo mencioné, ni los fibrocartílagos, ni los elásticos, ni los hialinos, no tienen ni vasos sanguíneos, ni arterias, ni venas, ni linfáticos, ni nervios. O sea, que el pericondrio, la capa externa del pericondrio, es la vascularizada y es la inervada. Entonces, cuando no tienen pericondrio, se tienen que nutrir de alguna otra forma. En este caso, los cartílagos articulares se nutren a partir del líquido sinovial. Bien. Vamos a las otros elementos que intervienen como medios de unión en una juntura sinovial, que son los ligamentos. Los ligamentos. Los ligamentos son estructuras fibrosas. Ya voy a explicar de qué tipo de tejido fibroso, dado que pueden ser fibras colágenas o fibras elásticas, de acuerdo al tipo de ligamento. Y estos ligamentos también se clasifican. Una forma de clasificarlo es por su posición. O sea, en la articulación, ¿qué posición ocupan? Y se los dividen en periféricos como estos que estamos viendo. Ven que son ligamentos que se encuentran por fuera de la articulación. Van de un hueso a otro. En este caso sí es una articulación de la rodilla. Fíjense que hay un ligamento que va desde la rótula. En este caso es una rodilla de perro porque va al sesamoideo,
del cóndilo, que es la única especie que lo presenta. Fíjense que hay otro ligamento que une al fémur con el peroné. Son ligamentos periféricos, ligamentos que están por fuera de la articulación. Estos ligamentos periféricos pueden denominarse ligamentos colaterales, ligamentos transversos, ligamentos dorsales, palmares. De acuerdo a cómo se ubiquen, van a ir recibiendo. Lo que sí, ustedes tienen que acordarse que por su posición son ligamentos periféricos, periarticulares. Y hay otros ligamentos que son interarticulares. Fíjense que yo digo interarticulares, no digo intraarticulares, digo inter. Entre, no dentro. O sea que estarían entre las caras articulares. Pero ¿por qué no están intraarticularmente? Porque tendrían que estar dentro de la cavidad articular. La cavidad articular que la limita la sinovial, la capa sinovial de la cápsula. Entonces la sinovial hace vericuetos, hace distintas inflexiones, dejando afuera a los ligamentos interarticulares. Como por ejemplo ahí tenemos dos ligamentos interarticulares muy conocidos, uno y otro. Fíjense que son dos ligamentos que se cruzan y que van del extremo distal del fémur al extremo proximal de la tibia, y que son los famosos ligamentos cruzados. Lo del deportista tal se rompió el ligamento cruzado craneal o el ligamento cruzado caudal, o anterior o posterior, como se llamaría un humano. Ahí volvemos a ver también, entonces vemos la diferencia que tenemos en la clasificación de ligamentos por su posición, periféricos e interarticulares. Y que quede claro que los interarticulares no están bañados de sinovia, porque no están dentro de la cavidad, están entre las caras, que es diferente. Según la forma, es otra forma de clasificar los ligamentos. Y estos se van a dividir en ligamentos acintados o funiculares, que incluso los ligamentos periféricos que estábamos viendo también eran ligamentos acintados. Acá tenemos un caso del ligamento sacrotuberal del perro, en la región del hueso coxal del perro, y ahí tenemos una parte membranosa. Ahí tenemos el ligamento sacroiliaco, porción membranosa. Pero no importan los nombres, eso no me interesa. Lo que yo quiero que identifiquen, que pueden tener, los ligamentos pueden tener forma acintados, o de cordón funicular. Y hay otros ligamentos que son lo que se llaman membranosos o capsulares. Ya son membranas. ¿Por qué capsulares? Porque imitarían la parte externa de la cápsula articular, que es fibrosa. Bueno, ahí tenemos el caso de un ligamento también, del ligamento en la representación en el caballo, del ligamento sacroespinotuberoso, que es membranoso. Es membranoso o capsular. Entonces estamos cuando es un ligamento funicular o acintado, o cuando es membranoso. Y también a los ligamentos los podemos clasificar por la estructura que tienen. Y estos se van a dividir en ligamentos blancos y en ligamentos amarillos. Los ligamentos blancos son los que predominan las fibras colágenas. Y los ligamentos amarillos son los que predominan la fibra elástica, porque las fibras elásticas tienen color amarillo. O sea, que en los ligamentos
elásticos son los ligamentos amarillos son los que necesitan cierta elasticidad en la región, y ya vamos a ver cuáles son, cuando veamos específicamente de las distintas articulaciones, a dónde hay ligamentos amarillos o elásticos. Bien, continuemos. Las articulaciones sinoviales tienen distintos tipos de junturas sinoviales. En este caso los movimientos. Me iba a pasar a clasificarlo yo. Bueno, las junturas sinoviales, como habíamos dicho, antiguamente llamadas diartrosis, una de las características que tenían funcionales es que presentaban movimiento. Y el principal movimiento que presentaban era el desliz. Por eso estaban acondicionados con cartílagos articulares y con discos sinoviales y con la cápsula articular. Todos estos elementos favorecen al desliz. Bien. Otro movimiento que pueden, además del desliz, pueden tener rotación, o sea, que una cara articular que actúa como eje y otra rota alrededor de ese eje. O sea, otro movimiento es el de rotación. Ya vamos a mostrar ejemplos. Otro movimiento, además del desliz y rotación, es el de flexión. Es cuando una articulación, como en este caso estoy mostrando mi codo, mi articulación del codo, cierra el ángulo articular. Esto es movimiento de flexión. Cerrar el ángulo articular. Y por supuesto, lo opuesto es la extensión. Abrir el ángulo articular. Son dos movimientos más que presentan, flexión-extensión. Los otros son de lateralidad, o sea, lo que se llama aducción, que es el movimiento hacia adentro, hacia el plano sagital medio. Por ejemplo, mi articulación del hombro permite que la articulación lleve el miembro en movimiento de aducción hacia el plano medio. Y el opuesto sería el de abducción, o sea, que lleve el miembro hacia afuera, que se aleje del plano medio, lo lleve hacia el lateral. Y el otro movimiento, que sería el más complejo, es el movimiento de circunducción, también dado por algunas articulaciones especiales que ya vamos a determinar, que es justamente, por ejemplo, lo que yo estoy haciendo con mi brazo, haciéndolo circundar en el hombro. Fíjense de que el hombro sería como si fuera el vértice y el movimiento describe un círculo, o sea, describiría un cono, con un vértice que es el punto de articulación y la circunducción. Por supuesto que estos movimientos a nivel de la cintura torácica o de la cintura pelviana, en los cuadrúpedos se encuentran limitados o prácticamente nulos. Pero en los bípedos, como yo lo estoy demostrando, son movimientos que somos capaces de realizarlo por distintas estructuras MAX que tenemos y que los animales no presentan. Bien. Dicho esto, podemos ya clasificar las junturas sinoviales. Y dentro de la clasificación de las junturas sinoviales, tenemos lo que denominamos articulación esferoidal. O sea, la articulación sinovial, del género sinovial, del tipo esferoidal. ¿Cuándo? Es cuando hace justamente una rótula. Los que conocen de mecánica,
habrán visto una rótula de un auto, donde una cara articular se caracteriza por ser esferoidal y la otra, una cara articular que recepciona ese caput, esa cabeza esferoidal. Un ejemplo era la articulación escapulohumeral, la otra articulación era la coxofemoral, que son esferoidales porque el húmero tiene una cabeza o caput y el fémur tiene su cabeza o caput. Esa articulación esferoidal es la que permite todos los movimientos que mencionamos. Desliz, rotación, flexión, extensión, aducción. Permite todos los movimientos, porque justamente una rótula da esa posibilidad de que se dé todos los movimientos, aunque en los cuadrúpedos se encuentren limitados esos movimientos. Bien, pasemos a otra. La articulación troclear, del tipo troclear. Esta articulación, que es lo que antiguamente se llamaba gínglimo perfecto, actualmente se le da el nombre de troclear, pero antiguamente también se la llamaba trocleartrosis dentro de la definición que teníamos antigua. O sea, cuando uno daba como género las diartrosis, daba como tipo de diartrosis a las trocleartrosis. Pero nosotros la vamos a denominar articulación troclear de acuerdo a la nómina. Esto responde en sí a una forma de una polea, donde siempre hay dos labios separados por un surco, es una cara articular, y la cara articular opuesta va a ser lo opuesto. O sea, dos surcos separados por una cresta. Podemos tener distintas representaciones de una troclear. Fíjense, por ejemplo, en la metacarpofalangiana, en la articulación metacarpofalangiana, donde hay dos cóndilos separados por una cresta. Por supuesto que la primera falange va a tener la cara articular opuesta. Y un caso más claro de polea, como decíamos, es, por ejemplo, entre la tibia y la tróclea del talus, en la región del tarso, talus o astrágalo. Es uno de los huesos del tarso que después vamos a ver. Pero ahí vemos claramente la polea, la tróclea que tiene ese hueso talus o astrágalo. Esta articulación, por supuesto que por su forma, solamente permite movimiento de desliz, como todas, y de flexión y extensión. No va a permitir movimiento de aducción y abducción y menos de rotación. Otra articulación vamos a tener la articulación condilar, gínglimo imperfecto denominada antiguamente o condiloartrosis de acuerdo a la clasificación morfofuncional. Pero nosotros vamos a llamarla articulación condilar. Ustedes me preguntarán, ¿por qué este loco de mierda me está diciendo nombres viejos si yo lo que tengo que utilizar en este caso, como en los otros casos que vimos, es decir que es una articulación condilar? ¿Para qué me dice que se puede llamar gínglimo imperfecto? ¿Para qué me puede decir que se llama condiloartrosis? Es porque hay libros de anatomía que todavía lo mantienen esos nombres. Entonces, cuando lean en un libro, e incluso el libro de anatomía o libros ya de aplicados, de patología y todo eso, que te dice en el gínglimo imperfecto de tal articulación, se produce tal lesión, y ahí queda patinando en el aire. ¿Qué mierda es un gínglimo imperfecto? Bueno, por eso yo les sigo recordando nombres antiguos, aunque el nombre que debemos usar
es articulación condilar. ¿Me expliqué? Bien, ahí tenemos distintos ejemplos de articulaciones condilares, que una de las caras articulares tiene que ser, por supuesto, un cóndilo. Y el cóndilo, ya habíamos dicho, cuando vimos osteología, en eminencias articulares móviles, un cóndilo es cuando responde a una forma ovoide. Ovoide, una forma como de huevo. Ahí tenemos un caso de, por ejemplo, la femorotibial, que ahí tenemos cóndilo con cóndilo, por supuesto, el cóndilo femoral con el cóndilo tibial ni ahí se coaptan, por eso necesitaban el fibrocartílago complementario en forma media luna, que era el menisco, los meniscos, ¿no es cierto?, para adaptar esas caras articulares. Pero, evidentemente, es una articulación condilar porque sus caras articulares son cóndilos. Pero también tenemos, por ejemplo, esta que están mostrando, la del medio, ahí tenemos los cóndilos del hueso occipital, del neurocráneo, articulando con la primer vértebra cervical con el atlas. O sea, el occipital aporta 2 cóndilos y el atlas presenta las caras articulares, las fosas articulares craneales que se adaptan a esos cóndilos. Bien, también podemos ver en la articulación interfalangiana distal una suerte de articulación condilar, interfalangiana proximal, entre la primera y segunda falange, que también vemos cóndilos separados por un surco y por supuesto con sus respectivas cavidades separadas por una cresta correspondiente. Ahí también la podemos hablar como articulaciones condilares y por supuesto, como una de las caras articulares responde al ovoide, a un cóndilo, por supuesto que los movimientos van a ser flexión y extensión y ciertos movimientos de aducción, abducción, de lateralidad. La articulación troclear no iba a permitir estos movimientos laterales, pero la condilar sí por la forma de su cara. Bien, ahí tenemos la articulación trocoidea, lo que antiguamente se llamaba ginglismo lateral. La articulación trocoidea. Esta es la que decíamos de que una cara articular se comportaba como un eje y la otra cara articular era la que rotaba alrededor de ese eje. Ahí tenemos el eje y ahí tenemos la estructura, el otro hueso que gira sobre ese eje. Un ejemplo bien típico de articulación trocoidea es la articulación atlantoaxial, entre la primera y segunda falange. Esa es una típica articulación trocoidea o gínglimo lateral. ¿Por qué? Porque acuérdense que el axis presentaba la apófisis odontoidea o el diente del axis que jugaba como el eje y el atlas presenta una fosa articular que hace que rote alrededor de esa apófisis odontoidea del axis. Entonces, este movimiento del no, prevalece justamente por la posibilidad del atlas rotar, hacer movimientos de lateralidad en el axis. Bien. Y después tenemos lo que son las articulaciones planiformes, o sea que las caras articulares son planas. Caras articulares planas. Un ejemplo, hay un montón, pero un ejemplo de articulaciones planas es entre las caras articulares de las apófisis articulares de 2 vértebras, por ejemplo, cervicales. Las vértebras cervicales presentaban apófisis articulares craneales y caudales.
Ya lo vamos a ver cuando entremos en la descripción de las vértebras. Y esas apofias articulares tenían carillas articulares planas, que lo único que hacen es el movimiento de desliz. O sea que la articulación planiforme lo único que permite es movimiento de desliz. O sea que el movimiento de desliz está siempre presente en todas las articulaciones, incluso hay una que solamente el único movimiento que presenta es el desliz, como estamos hablando ahora en las articulaciones planiformes. Bien, después tenemos un caso especial que es la articulación Sellari, que las caras articulares son cóncava convexa en un sentido y convexa cóncava en el otro sentido. Ese es el caso que se da en las vértebras cervicales de las aves. Es un caso especial de articulación, dejémosla de lado, prácticamente no la vamos a ver. Sigamos. Terminado conjunturas sinoviales, vamos a las junturas fibrosas o articulaciones fibrosas. Y también de estas vamos a tener superficies articulares y vamos a tener medios de unión. Las superficies articulares, acuérdense que las junturas fibrosas correspondían a la antigua sindesmosis de la otra articulación. Bien, pasemos a la otra. Las junturas fibrosas se dan mucho en cabeza. Se dan en otras partes del cuerpo también, pero en la región de la cabeza, entre los huesos planos de cabeza, es característico. Y por ejemplo, ahí tenemos que los bordes articulares de los dos huesos frontales que están articulándose presentan como dientes de un serrucho, tanto de un lado como del otro. Entonces encastran los dientes de un serrucho uno con otro y el medio que los une es un tejido fibroso que con el tiempo ya sabemos que se osifica. ¿Se acuerdan que las sindesmosis se transformaban en ¿cómo se llaman? Osteoartrosis. Bien, ahí tenemos un tipo de cara articular que sería en forma de serrucho, lo que se denomina sutura serrata. Podemos tener otra, como es ahí entre el hueso parietal y el hueso temporal. Ese es el temporal, el otro el parietal. En esto es lo que se denomina sutura escamosa. Yo algo ya le hablé cuando hablaba de escama en las caras articulares no móviles de los en las eminencias articulares no móviles como accidentes de los huesos. Y esta es como que las caras articulares están cortadas en bisel, o sea, una se sobrepone sobre la otra como si fueran la escama de un pescado. Una se sobrepone sobre la otra como la escama de un pescado. A eso se le denomina sutura escamosa. Por supuesto que su cara articular es escama. Ahí tenemos otro ejemplo entre el hueso frontal y el hueso nasal, que es foliosa. Fíjense la cara articular que aporta el hueso frontal, que se presentan como folio, como hojas, que encastran en las opuestas del hueso nasal. Sutura foliosa. Bien. Otro caso que tenemos de sutura, de las junturas fibrosas, siempre esta, la foliosa también, se encuentran pegadas entre sí, esas caras articulares por tejido fibroso, porque estamos hablando de junturas fibrosas, ¿no es cierto? O sea, de eso no lo dejemos de lado. También tenemos el caso de la sutura armónica. La sutura armónica se da, por ejemplo, ahí entre los dos huesos nasales.
los bordes de estos dos huesos son netos, o sea, no presentan nada, bordes netos, rectos. Entonces uno apoya con el otro y se unen a través de un tejido fibroso. A eso se le llama sutura armónica. Bien, continuemos. Ahí tenemos otro caso, que es lo que se denomina gonfosis. La gonfosis en sí no se la considera una verdadera articulación, dado que está dado por las cavidades, que son los alvéolos de los dientes, y los dientes. Y los dientes, ustedes saben perfectamente que no pertenecen al aparato, en este caso al aparato locomotor, menos al esqueleto de la cabeza, no pertenecen al esquema, sino que los dientes son del aparato digestivo. Pero también acá hay que tener en cuenta de que la raíz en este caso del molar, que se introduce dentro del alvéolo dentario, el medio de unión es un ligamento, es un tejido fibroso que se llama periodonte. Esto deben haber hablado de que habrán ido a hacer algún tratamiento, papá, mamá, el abuelo, ustedes medio raros que hagan una periodontitis, o sea, una inflamación del ligamento periodontal. Entonces, dado que el medio de unión que lo une es un tejido fibroso, el periodonte, lo incorporamos a la gonfosis dentro de las junturas fibrosas. Bueno, pasemos a otra. Junturas cartilaginosas. La juntura cartilaginosa era la que habíamos dicho que estaban mediadas por cartílago, y había de dos tipos. Junturas cartilaginosas permanentes y junturas cartilaginosas temporarias. Bien, las junturas cartilaginosas temporarias son las que están mediadas, bueno, ahí hablan de sus superficies articulares. Siempre en una juntura cartilaginosa, sea permanente o sea temporaria, sus caras articulares van a ser rugosas. De la misma manera que en la juntura fibrosa, siempre van a ser rugosas. Sea rugosas aserradas, sea rugosas foliosas, sea las arrugas que quieran, siempre van a ser rugosas. ¿Por qué? Porque el tejido fibroso en la fibrosa y el tejido cartilaginoso en la cartilaginosa necesita adherirse, pegarse, y para eso la cara articular debe ser rugosa. Eso es lo principal. Acuérdense que cuando habíamos empezado a hablar de juntura sinovial, la característica de las junturas sinoviales es que eran lisas, mientras que las caras articulares de la juntura fibrosa y la cartilaginosa son rugosas. Bien, en las junturas cartilaginosas, bueno, acá hay fibrocartílago. Evidentemente, esa juntura cartilaginosa va a ser una juntura cartilaginosa permanente. Permanente, nunca se va a osificar. Pero ahí vemos el fibrocartílago que está uniendo a un hueso con el otro. Bien, sigamos. Bueno, después, cuando ya entremos en lo específico, vamos a hablar de acuerdo a las regiones de las articulaciones. Por ejemplo, las articulaciones del tronco. Las articulaciones del tronco van a estar dadas por las articulaciones que hay entre las vértebras, intervertebrales, las articulaciones que hay con las vértebras con las costillas, las articulaciones que hay con la costilla con el esternón,
y las articulaciones que hay entre las esternebras del esternón. ¿Por qué? Porque todo eso va a estar incluido dentro de el esqueleto axial. En cambio, ya las articulaciones de la región de la cabeza las vamos a dar por separada en la región de la cabeza. Y después, por supuesto, vamos a hablar de las articulaciones del miembro torácico y de las articulaciones del miembro pelviano, que algunas ya estuvimos mencionando cuando estuvimos regionalizando al miembro torácico y al miembro pelviano. Bueno, ¿queda algo más? Bueno, no sé si me he olvidado de algo, a ver mis colaboradores, Damián. Quería mostrar esto, quería mostrar esta radiografía. Justamente hoy la pedí y ya me olvidaba. Fíjense, esta articulación, señala la articulación de la rodilla, en un animal joven. Un animal joven. Fíjense la zona de la metáfisis del hueso fémur. Fíjense la zona de la metáfisis del hueso fémur. Ahí es donde está el cartílago de crecimiento del hueso para que crezcan largo. Fíjense que como es un animal joven, se mantiene abierto y radiográficamente se ve más oscuro. ¿Por qué? Porque en la radiografía todo el tejido más denso es, más blanco va a ser en la radiografía. Por ejemplo, lo más blanco que vamos a tener en la radiografía es el tejido óseo. Mientras que el tejido cartilaginoso, que va a ser más blando, no se va a ver radiológicamente, sino que va a quedar el negro. O por lo menos el negro es aire, porque no tiene densidad en una radiografía. Ahora, lo que es cartilaginoso queda entre un color grisáceo. Fíjense entre el fémur y la tibia el espacio que hay. ¿Por qué? Porque no se ven los fibrocartílagos complementarios, no se ven los meniscos. Fíjense cómo se observa el espacio articular entre la rótula y la tróclea del fémur. Fíjense en el hueso tibia, ahí señalado, mostrame ahí la tuberosidad de la tibia. Fíjense que la tuberosidad de la tibia, que es un accidente de la tibia, a temprana edad no se ha fusionado todavía al resto del hueso tibia, se mantiene unida a través de un cartílago. Y ahí también vemos también la zona de la metáfisis y de la zona del cartílago en el cóndilo tibial, como también en la cabeza del hueso peroné. Bien, por eso a veces cuando uno ve una articulación de un animal joven y lo compara con una articulación de un animal adulto ya desarrollado, le parece como que tendría lesiones o fractura, por ejemplo, esa tuberosidad tibial suelta. No está suelta, está unida por el cartílago que todavía no se osificó. Ahí tenemos unas articulaciones de la cadera, donde vemos los dos coxales unidos entre sí por una articulación que la pasamos por alto, la juntura cartilaginosa permanente, donde está mediada por fibrocartílago, está unida por sínfisis. Muchas veces sínfisis y juntura cartilaginosa permanente se utiliza indistintamente. Y ahí también tenemos, por ejemplo, la cabeza del fémur, como se ve todavía sin unir al resto del cuerpo, el trocánter mayor del fémur, como se ve también sin unir
al extremo dorsal del fémur, que son estructuras que a edad más avanzada van osificándose. Por eso, el médico veterinario tiene que conocer esto para distinguir la imagen entre un adulto y un animal joven. También pensemos en esto. Bueno, ahí tenemos algunas radiografías de articulaciones de la rodilla. Articulaciones del miembro torácico de escápulo-humerales, donde vemos también el extremo, el ángulo articular de la escápula, también marcada en su zona donde todavía no se unió, y el extremo proximal, del que estoy mirando, de la escápula, del húmero, y los extremos proximales de radio y ulna, en la zona que todavía no se unieron, tanto en proximal como en distal. Fíjense el extremo distal de la ulna, cómo se proyecta en punta. Bien. Entonces, muchas veces si vemos esta radiografía y no sabemos que es un animal joven, pensamos que puede ser una fractura, una fisura del hueso, y no es así. Y esto me lleva a decirle una cosa, que también lo van a dar en histología, pero también tienen que tener de acuerdo, más o menos algún conocimiento, dado que lo mencionamos, y ya que tengo un tiempito. Yo le dije que existían distintos tipos de cartílagos, ¿no es cierto? Bien. Pensemos también en esto. En el desarrollo del embrión, en el desarrollo embrionario, los huesos largos son de estructura cartilaginosa. Y los huesos planos son de estructura membranosa. O sea, ¿qué pasa en la evolución embriológica de esto, incluso después del nacimiento, cuando estos huesos, que al principio son cartilaginosos, por eso dice el bebé qué blandito que es, la cabeza, la mollerita, donde todavía los huesos no se unieron en las suturas, porque justamente los huesos largos parten de un fenómeno de osificación a partir del cartílago, o sea, lo que se llama osificación endocondral. Parten a partir del cartílago. Y lo primero que empieza a osificarse de un hueso largo es su cuerpo, su diáfisis. Y lo último que termina en osificarse es su extremo, sus cartílagos. E incluso el extremo ya de la cara articular se mantiene como cartílago en un hueso largo. Mientras que en los huesos planos, en estado embrionario, la estructura es de una cápsula membranosa, que con el tiempo empieza a ser focos de osificación a través de lo que se llama osificación intramembranosa. Por eso, y generalmente esa osificación intramembranosa parte desde el centro hacia la periferia del hueso plano, por eso los bordes que articulan de los huesos planos con sus suturas serratas, escamosas, foliosas, todas esas que nombramos, parecerían como si estuvieran separados en un animal jovencito. ¿Por qué? Porque todavía no se osificaron, entonces radiológicamente uno los ve como separados. No están separados, es que todavía sigue el tejido membranoso que radiológicamente no se ve. ¿Entendieron eso? Más o menos. Todos estos temas de tipos de cartílago y esto que mencioné, se va a hablar en histología. Por eso, tómenme entre comillas, yo soy un anatomista, no soy un histólogo. Pero quería adelantarle algunos detalles para comprender un poquito algunas de estas cosas que pasan con las articulaciones. Muchas gracias a los 153 que quedaron
151 serían menos Damián y Carlos. Bueno, hasta luego, espero que le haya servido el teórico.